Hermanos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta hermosa mañana, nuevamente a través de este medio que es YouTube. Y el día de hoy vamos a meditar, hermanos, un poco acerca de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordando que esta semana estamos a punto de celebrar lo que es la Navidad. Y hermanos, bueno, pues vamos a comenzar primero orando para dejar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu gran bondad y misericordia, en esta hermosa mañana tú nos tienes con bien aquí. Y ahora, Padre, que estamos a punto de acercarnos a tu palabra, te pedimos, Señor, que tú primeramente nos llenes con tu Santo Espíritu. Señor, que sea Él quien nos guía a toda verdad. Y Padre, te pedimos un corazón dispuesto para aprender de tu palabra. Te pedimos un corazón, Señor, que esté dispuesto, Señor, a humillarse, que esté dispuesto a entender, que esté dispuesto a aprender. Y Padre, que seamos edificados los unos a los otros, Señor, por medio de ello. Gracias, Padre, por esto, y pedimos también, Señor, nuevamente para que esta pandemia pase pronto y podamos nuevamente regocijarnos todos juntos aquí, Señor, en tu local, para que, Señor, podamos de esta manera darte la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 hasta el versículo 24. 18 a 24. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hermanos, este breve relato nos da un panorama acerca de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, comenzando con el versículo número 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Cuando en aquel entonces se celebraban las bodas, hermanos, había un periodo más o menos que era una especie de compromiso, y duraba aproximadamente un año, no rigurosamente, pero sí aproximadamente un año. Durante este tiempo todavía ellos no vivían juntos, pero ya se consideraba que eran un matrimonio, ya se consideraban que era esposo y esposa. A este periodo se está refiriendo, este versículo de la palabra de Dios. José ya había hecho sus votos matrimoniales con María y ya legalmente estaban casados. Entonces solamente había que dejar pasar este tiempo, que era, insisto, una especie de compromiso, y ellos se iban a vivir juntos. Pero durante este periodo es cuando viene lo que conocemos, hermanos, como la concepción por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante, o por qué algunas personas piensan que es importante que no haya participado José en esto? Bueno, hermanos, cuando nosotros fuimos creados originalmente, cuando el ser humano fue creado originalmente en el jardín del Edén, ¿qué es lo que sucede? Pues el hombre a sus hijos, a la siguiente generación, le heredaba sus características. En este aspecto, hermanos, el hombre era eterno. Cuando todavía no había pecado, el hombre era eterno, y por lo tanto heredaba esa vida eterna, heredaba esa vida eterna a la siguiente generación, a sus hijos, vaya. Pero cuando el hombre pecó, cuando entra el pecado en el ser humano, en el mundo, lo que sucede es que entran primero la muerte, y segundo, que ahora el hombre ya no le hereda a sus hijos vida eterna, sino que le hereda ese aspecto que es la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, cuando José no participa, en este caso, en la concepción de nuestro Señor Jesucristo, cuando es el Espíritu Santo por medio de quien el María concibe, nosotros lo que tenemos es que a través de María, nuestro Señor, dicen los teólogos, tiene esa naturaleza humana, 100% hombre, y a través del Espíritu Santo esa naturaleza 100% divina, lo que llaman la unión hipostática. Hermanos, algunas personas no están de acuerdo con esta postura. Yo sinceramente no creo que ahorita sea un momento para ponernos a discutir de ello. Lo que a mí me interesa es que, primero, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue milagroso, porque fue por medio del Espíritu Santo que nuestro Señor fue concebido. Y segundo, que un hecho que no se rebate para nada es que cuando Él estuvo en este mundo era 100% hombre y 100% Dios. La unión de las dos naturalezas. Esto se llama la unión hipostática.
Y es importante porque a través de ello nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Entonces, hermanos, lo que a nosotros nos interesa, lo que nos interesa ver de estos versículos, es precisamente que cuando Dios hizo su entrada en este mundo, lo hizo de una manera espectacular, pero no como nosotros lo esperaríamos, sino como Dios lo hace siempre, es decir, de una manera absolutamente inesperada. Nosotros hubiéramos esperado que el Señor Jesucristo naciera en un palacio, que el Señor Jesucristo naciera como una persona importante o hijo de alguien importante, pero en vez de esto nace en un hogar humilde. En vez de esto, nuestro Señor Jesucristo elige a una familia que es devota, por supuesto. Vamos a ver más adelante, o más adelante más bien, en el Evangelio se nos narra que ellos cumplían con todo lo que eran las leyes, con todo lo que eran los rituales que establecían. Y bueno, hermanos, esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, que Dios supo qué familia escoger, supo a qué personas escoger. Ahora bien, hermanos, dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, cuando se entera de esto, yo pienso que debió ser muy difícil para él escucharlo, debió ser incluso tal vez increíble en algún punto, pero José no quiere infamar a María porque la amaba. Si él hubiera dicho, si él hubiera hablado con las autoridades religiosas de aquella época, pues a María la hubieran apedreado. ¿Por qué? Pues porque hubiera sido una adúltera. Ella estaba embarazada de una persona diferente de José. Eso es lo que habrían interpretado y la habrían apedreado. Pero José lo que prefiere no solamente es no infamarla, sino protegerla también, y analiza la posibilidad de darle una carta de divorcio secretamente. Sin embargo, hermanos, nosotros como seres humanos, normalmente siempre pensamos que tenemos una o dos opciones, pero Dios tiene más. Dios tiene más. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, el 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es obvio que José era una persona devota porque supo interpretar correctamente lo que había visto en sueños. No solamente era él supo que era un mensaje directamente de nuestro Señor, de nuestro Dios, perdón. Pero ¿sabes una cosa? Lo que a mí me llama la atención de esto es que esta tercera opción José no la había contemplado. ¿Cuál era esta tercera opción? Pues cásate ya con ella, llévatela a vivir contigo, para que de esta manera el niño que va a nacer sea legalmente tuyo. José es el descendiente del rey David, y al ser Jesucristo hijo legalmente suyo, es legalmente pues el heredero al trono. Entonces, por esto, hermanos, Dios sabe cómo va armando las cosas, Dios sabe cómo va haciendo las cosas para que todo vaya cayendo en su lugar. Hermanos, esto es muy importante, especialmente en una época como la que estamos viviendo, porque la realidad es que en este punto de la historia, parece que Dios está muy lejano, parece que Dios está muy distante, pareciera que a Él ya no le importamos. Pero, hermanos, la realidad es que Dios no ha dejado, a Dios no le ha dejado de importar el ser humano. Dios sigue buscando comunión con Él. Lo que nosotros recordamos en la Navidad no solamente es esta historia, sino el significado que tiene detrás. Vamos a verlo en los siguientes versículos. Pero, hermanos, por el momento vamos a quedarnos con ese pensamiento un poquito en nuestra mente. A Dios siempre le ha interesado el ser humano. Cuando el ser humano estaba en el jardín del Edén, una de las cosas que normalmente vemos como cruentas es que cuando Adán y Eva pecan, Dios mata un cordero para poder vestirlos a ellos. Y normalmente nosotros pensamos, o nuestra mente es muy corta y nosotros pensamos que Dios fue incluso cruel, ¿no? ¿Qué culpa tenía el pobre corderito para que tuvo que morir para que ellos se vistieran, para que ellos cubrieran su pecado? Pero ¿sabes una cosa? Normalmente no pensamos un poquito del lado de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea para tener comunión con Él. Eso es lo que Dios quería, comunión con el ser humano. Dios quería una relación especial. Cuando nosotros pecamos, nosotros voluntariamente nos alejamos de Dios. Nosotros voluntariamente creamos una pared que nos separa de Él y que impide la comunión. Cuando nosotros pecamos, desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, nosotros lastimamos el corazón de Dios. Sí es cierto, el acto de haber matado un cordito fue un acto cruento, pero fue un acto que también le dolió a Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación que Él había hecho, la había hecho pensando en el ser humano, en que el ser humano la disfrutara. Cada criatura que Él creó la hizo con amor, porque era para nosotros.
Al pecar nosotros fue como si le dijéramos que no nos interesaba, que rechazábamos todo eso que Él nos estaba dando. Entonces, hermanos, si lo analizamos un poco, desde el primer pecado hasta el pecado que acabas de cometer el día de hoy, en la mañana tal vez, o hace unos minutos, cada pecado ha lastimado a Dios. Y aún así, Él decide mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso es lo que verdaderamente recordamos en la Navidad. Dios sigue queriendo tener comunión con nosotros. Vamos a ver los versículos siguientes. Fíjate lo que dice los siguientes versículos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Hermanos, la palabra Jesús quiere decir Dios salva o Jehová salva. Básicamente lo que nosotros vemos es que, como dijimos hace un momento, nosotros con nuestro pecado creamos una pared. Nosotros con nuestro pecado nos alejamos de Dios. Pero al hacerlo, también nosotros nos condenamos al infierno. Nosotros nos condenamos a la muerte. Esa muerte eterna que es la separación del ser humano de Dios. No hay remedio a esa muerte. Pero ¿sabes una cosa? Antes de experimentar esa muerte, Dios provee un camino para que no la experimentes. Ese camino se llama Jesucristo, porque para eso Él vino, para salvarte de tus pecados. Es cierto que este versículo, y cuando habla de que Él salvará a su pueblo de sus pecados, está hablando específicamente del pueblo judío. Pero más tarde vemos en la Biblia que esta salvación se ha hecho extensiva a los gentiles, es decir, a aquellos que no somos judíos. Y ahora, el día de hoy, mediante la fe en Jesucristo, nosotros podemos llegar a estar delante de Él. Entonces, hermanos, este versículo nos dice que el nombre que va a recibir el niño, que es Jesús, indica su propósito, salvarnos del pecado. Ahora, hay que ser cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos. Estaba escuchando algunos villancicos esta semana y me sorprende cómo Satanás trastorna también todos los conceptos. Muchos de esos villancicos hablan efectivamente de Jesucristo como Salvador, hablan de Él como limpiando nuestros pecados, pero hablan como si esto fuera automático, como si por el simple hecho de que Jesús nació, ya todos estamos salvados, y no es así. No es así, hermanos. La realidad es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que así como pecar es una decisión personal de cada uno, también creer en Cristo es una decisión personal de cada uno. Si tú decides no creer en Cristo y continuar por el camino que has llevado hasta este momento, por el camino de pecado, pues estás perdido, vas rumbo al infierno. Si tú decides que ya no quieres seguir por ese camino y en vez de eso quieres creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces dice la Biblia que tú ahora eres un hijo de Dios. Pero es una decisión personal. Es una decisión con la cual cada uno de nosotros nos confrontamos en algún punto de nuestra vida. Y aquellos que hemos creído en Cristo y ahora lo tenemos como Señor y Salvador, tenemos la responsabilidad, sobre todo en esta época, de llevar ese mensaje a las demás personas. La Navidad, hermanos, no es solamente una época para celebrar, no es solamente una época para que se junte la familia. La Navidad, hermanos, es una época para que recordemos que para nosotros la salvación fue gratuita, pero para Dios le costó la vida de su propio Hijo, de su unigénito. Gracias a ese sacrificio, nosotros somos salvos. Y nosotros debemos compartir esto con el resto de la gente, con el resto de las personas que no lo conocen, para que también ellos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios y de esta manera también puedan entregar sus vidas y de esta manera puedan salvarse también de ese destino que es el infierno. Y ahora compartan junto con nosotros un destino diferente, el cielo. Continuando, hermanos, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, una de las cosas que nosotros vemos a lo largo de toda la palabra de Dios es que hay mucha esperanza. Una de las promesas más grandes que hay en la Biblia es que el temor no tiene por qué tener cabida en tu vida. Más de 300 veces en la Biblia se dice: no temas, yo estoy contigo, o alguna palabra semejante. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Dios es santo y que nosotros no podemos por ninguna forma, por nuestras propias fuerzas, lograr ser santos. Pero por eso también vemos que estaba profetizado y por eso también vemos que en esta página específicamente hay un cumplimiento de una profecía, y es que Jesucristo iba a venir. Y sabes una cosa, es bien interesante porque el siguiente versículo dice lo siguiente: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hermanos, no era un ángel,
No era un ser espiritual cualquiera, era Dios mismo quien venía a estar con nosotros. Habíamos dicho que cuando Dios creó al ser humano, en el principio del tiempo, en el principio, perdón, de este mundo, Él lo que quería era comunión con nosotros, es lo que buscaba. Dios sigue queriendo tener eso contigo en este momento. La palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, es decir que Jesucristo era Dios mismo encarnado en este mundo. Entonces, hermanos, recapitulando un poco, nosotros pecamos. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, quedaron separados de Dios. Pero nosotros también con nuestras decisiones nos separamos de Dios. Pero cuando venimos a sus pies, cuando venimos a los pies de la cruz de Cristo y decimos, Señor, te quiero recibir como mi Señor y Salvador, quiero que cambies mi vida, ocurre este cambio maravilloso que hemos experimentado algunos de nosotros, espero yo que todos más bien, y que es que habiendo sido hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Y hermanos, ese es el mensaje que tenemos que llevar. La Navidad no es solamente una época para recordar el nacimiento de Cristo, sino es para recordar el nacimiento de Cristo y su propósito, para qué vino. Y Él vino para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que esa barrera que habíamos creado de pecado pudiera ser destruida y pudiéramos acercarnos libremente a Él. Para que, hermanos, a través de creer en Él, podamos ser declarados justos y podamos estar en su presencia para el oportuno socorro. Hermanos, hay grandes bendiciones involucradas en esto. Entonces, hermanos, celebremos la Navidad, pasémosla en familia, pero mantengamos en nuestra mente y sobre todo agradezcámosle muchísimo a Dios, porque estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, porque nosotros teníamos necesidad de salvación, porque habíamos pecado, habíamos ofendido a Dios, éramos sus enemigos, y ahora, porque Él vino a esta tierra y porque Él puso su vida por nosotros, es que ahora nos podemos acercar libremente a Él. Hermanos, sobre todo en esta época, necesitamos llevar este mensaje. Necesitamos llevar este mensaje y necesitamos compartirlo con la gente que no le conoce, porque la necesidad es mucha. Hermanos, les recuerdo, estamos viviendo una situación muy difícil. El día viernes se anunció que nuevamente la ciudad y el Estado de México entran a semáforo rojo, por lo cual los invito también, aprovecho este espacio para invitarles, no hagan reuniones familiares, al menos no con la familia extendida. Si piensan celebrar la Navidad, celébrenla con la gente que vive en su casa. No salgan si es a menos que sea absolutamente necesario. Si llegan a salir, lleven siempre su gel, su desinfectante, y usen siempre su mascarilla, mantengan la distancia social. Hermanos, hay algunos hermanos que erróneamente han pensado que el versículo que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres se aplica aquí y que podemos saltarnos a las autoridades. Eso es una mentira, es una mentira. Ese versículo está fuera de contexto si lo usas de esa manera. Cuando los apóstoles le dijeron esto a las autoridades religiosas de su época, es porque ellos querían frenar el evangelio, pero no es, las autoridades en esta época del año no están pretendiendo frenar el evangelio, están tratando de protegernos, por lo tanto tenemos que respetarlas. El libro de Romanos, San Pablo dice que tenemos que obedecer a las autoridades porque por Dios han sido puestas, y por tanto el que se resiste a las autoridades se resiste a Dios. Hermanos, no te resistas a Dios. En este momento las autoridades han sido muy consecuentes con nosotros. Les pido por favor, en el amor de nuestro Señor, si no tienen a qué salir, no salgan. No hagan fiestas, no hagan celebraciones grandes, no invites a tu familia a venir a visitarte ni vayas a visitarles. Celebra la Navidad solamente con la gente que está dentro de tu casa, con los que viven ahí, nada más. Y hermanos, nuevamente cuídense, no reten a Dios. No piensen que porque somos hijos de Dios nosotros somos inmunes a este virus. No es verdad eso. No es verdad. Recuerden que precisamente una de las cosas que nosotros predicamos es que debido al pecado es que la enfermedad entró también en el mundo. Y la muerte. No tienten a Dios, hermanos. No tienten a Dios, por favor. No piensen que por ser hijos de Dios, ustedes no les va a pasar nada. No es así. No funciona así. Tentar a Dios nunca ha sido sabio. Entonces, hermanos, nuevamente se lo suplico por tercera vez, si no tienen a qué, no salgan, no hagan reuniones en familia extendida, solamente festejen con las personas que viven en su propia casa, salgan protegidos con su cubrebocas, con gel, mantengan la distancia social y, hermanos, llegará el día en que nos podamos volver a ver. Llegará el día en que podamos estar juntos nuevamente en nuestro local, alabando a nuestro Dios y dándole gracias porque esta época pasó.
Yo quiero que ese día llegue y que todos ustedes vengan aquí y que todos ustedes tengan algo que contarnos acerca de esta pandemia y decir: Dios me protegió de esta manera, Dios fue grande porque pasó esto durante ese periodo y Él se mostró fiel. Porque yo estoy seguro que Dios ha hecho maravillas en tu vida en esta época. Yo estoy ansioso por poder contarles también todas las que ha hecho en mi vida a lo largo de este tiempo. Y hermanos, nuevamente les recuerdo, si no me puedo comunicar contigo, te prometo que esta semana lo voy a hacer para pedirte tu número y que puedas entrar al grupo de WhatsApp y que puedas poner ahí tus peticiones y podamos también abrir un tiempo para estar orando los unos por los otros. Hermano, también te invito, el día está pendiente esta semana, vamos a publicar un video especial para el día jueves, el día 24 precisamente. Si te es posible, ojalá y lo puedas ver junto con toda tu familia. Y hermanos, nuevamente les pido, sigan orando por este ministerio. En este momento sigo estando aquí solo, pero ya vamos a regresar a las grabaciones con el grupo de alabanza y con los hermanos que estaban aquí. Obviamente, insisto, con las debidas medidas de seguridad. Aquí estoy en un espacio cerrado, pero porque estoy yo solo. Cuando estemos juntos, bueno, es un espacio más abierto, porque, insisto, queremos que todo esto sea con responsabilidad. Entonces, hermanos, nuevamente, por favor, oren mucho por nosotros, oren por la iglesia, oren por los hermanos que están viviendo una temporada difícil. Y hermanos, oremos unos por otros, porque esto todavía está lejos de terminar. Todavía falta, pero hay que ser pacientes. Hay que tener confianza en Dios. Esto va a pasar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu bondad tan infinita. Señor, qué grande eres, qué increíble de verdad ha sido este tiempo, porque, Señor, en medio de la angustia, tú te has mostrado. En medio, Señor, del dolor, tú has estado, Señor. Y Padre, todo este tiempo que hemos pasado separados, también ha servido para mostrarnos cuánto, Señor, nos necesitamos los unos a los otros. Padre, te damos las gracias porque esto es así. Te pedimos, Señor, que, pues, Señor, seas tú glorificado a través de nuestro testimonio. Y Padre, nuevamente te agradecemos porque en tu gran bondad y misericordia tú nos has tenido con bien. Te pedimos que este periodo de prueba pase pronto y que podamos, Señor, reunirnos nuevamente. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Y recuerden estar pendientes en la semana.